¿Cómo están? Seguimos con la clase relativa a la causa formal del derecho. La clase anterior estuvimos hablando que para algunos autores el derecho es fuerza. Pues bien, hoy vamos a ver qué nos dice el sociologismo jurídico. Primeramente tenemos que entender que el sociologismo jurídico es una corriente sociologista que pregona que solo es posible un concepto sociológico del derecho. Para los sociologistas, el derecho es una realidad social y no es otra cosa, y por consiguiente solo es investigable mediante los procedimientos de la ciencia que estudia la realidad social. ¿Cuál es? La sociología. Entonces, estos autores, que los ubicamos fundamentalmente en el siglo XIX en su nacimiento y hasta hoy día ya abrazando la sociología del derecho propiamente dicho, sostienen que la importancia del derecho es que es un fenómeno social, un fenómeno entre personas que tienen relaciones intersubjetivas. Es una realidad social. El derecho es algo que existe como tal. Por lo tanto, es una realidad social, perceptible, ponderable, cuantificable, que encausa arquitectónica y racionalmente la conducta de los hombres en sociedad. Eduardo García Maínez nos dice que el objeto de la sociología jurídica es la explicación del fenómeno jurídico considerado como un hecho social. Recance Siches sostiene que el derecho en un momento determinado es el resultado de un complejo de factores sociales y que desde el prisma sociológico es un tipo de hecho social que actúa con una fuerza normativa de las conductas, bien modelándolas, bien interviniéndolas en ellas como auxiliar o como palanca, o bien preocupando de cualquier manera al sujeto agente. Vamos a centrarnos en un solo autor que fue el que con claridad a finales del siglo XIX, él nació en el año 1858 y fallece en París en 1917. Estamos hablando de Emilio Durkheim. Emilio Durkheim, en su obra La división del trabajo social, define hecho social como toda manera de hacer, fijada o no, susceptible de ejercer una coacción exterior sobre el individuo. Con esta especificidad, con esta especificación, Durkheim postula una suerte de gradación de los hechos sociales según su nivel de cristalización. Entre los hechos sociales más cristalizados se encuentran los fenómenos morfológicos. Le siguen las instituciones, el derecho está ahí, y luego las corrientes de opinión y finalmente las corrientes sociales. Es decir, estamos dentro de un fenómeno social que se ubica como una institución. Entonces, la pregunta que nos compete para esta asignatura en este tópico: ¿cuál es la causa formal del derecho para el sociologismo jurídico? Es un hecho social, un fenómeno social, una realidad social. Sabemos que la sociología se fue consolidando como ciencia autónoma, distinta de la filosofía, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, en exponentes como Weber, en exponentes como Durkheim, en exponentes como Spencer. Estaba todo dado para que en su momento sea reconocida como disciplina. En nuestra facultad, allá por 1905, se crea la primera cátedra de sociología. Hasta ese entonces Cecilio Báez no había instalado la cátedra porque todavía estaba vigente la cátedra
de Derecho Natural instalada por el fundador de nuestra universidad, el doctor Ramón Zubizarreta. Esta rama del saber, como les digo, fue iniciada por Augusto Comte y fundamentalmente es Durkheim quien se preocupa del estudio de la evolución de la sociedad moderna, estableciendo una teoría donde primero la humanidad ha pasado progresivamente desde las pequeñas comunidades homogéneas a las grandes sociedades complejas. En la sociedad tradicional, la religión y la cultura crean una conciencia colectiva que asegura la solidaridad. En la sociedad moderna, la división del trabajo ha conducido a una especialización creciente. El individuo prima sobre lo colectivo y la solidaridad proviene de las interdependencias de individuos con funciones especializadas. He ahí la división del trabajo. La sociedad, como un cuerpo humano, tiene órganos, necesidades y funciones interdependientes.